Dame solamente un dato, edad en la que se comienza a consumir porno. Lo que están diciendo los estudios es que se empieza, o sea, el primer contenido pornográfico que llega es a los 7 años. ¿Qué me estás contando? Y a los 10 años ya hay un consumo normalizado. No estoy hablando de que todos los niños de 7 años estén viendo porno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los estudios están empezando a ver que con 7 años pueden acceder a eso. Y muchas familias estarán viéndonos y escuchándonos y estarán diciendo, pero es que mi hijo no tiene móvil. Por la puerta y me siento como en casa. Una conversación puesta en todas las brasas, hablando de las cosas que ahora pasan. Temas diversos los hablamos aquí en mi casa. El alma sana y el tiempo no pasa. La vida canta y la pena se atrasa. Hay cosas que no ves pero que pasan. En la silla se sienta y la charla va a comenzar. Los micrófonos se encienden, esto está a punto de empezar. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez. Hablar de sexo sigue siendo tabú en muchas casas, pero mientras tanto nuestros hijos e hijas crecen entre mitos, silencios y la pornografía al alcance de un clip. Hoy nos sentamos con una voz joven, valiente y comprometida con la educación sexual desde edades tempranas. Psicóloga, educadora y convencida de que solo con información podemos construir relaciones sanas y libres de miedos. Hoy hablamos con Amalia Díaz. Amalia Díaz, educadora sexual, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Pedro. Encantado de tenerte con nosotros. No sé quién está más encantado que quién. Yo estoy muy contenta de estar aquí, gracias. Qué visita más extraordinaria, qué falta hace hablar de sexo en cualquier lugar. Amalia, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos resistimos tanto a hablar de sexo, ya no solo en casa, sino en la calle, con los amigos, con las amigas? Yo creo que hablar de sexualidad, me gusta hablar de sexualidad porque la sexualidad lo abarca todo, ¿no? Lo abarca todo, exacto, ¿sabes? La sexualidad pues habla del sexo, que hablamos del sexo biológico, que es con lo que nacemos, habla del género, que es lo que nos asignan, habla de esa orientación sexual, que es lo que nos gusta, lo que nos excita sexualmente, también habla de los estereotipos, que es lo que se espera de nosotros por ese sexo biológico. Es tan amplio, ¿verdad? Es tan amplio y nacemos con eso, es imposible que no vaya unido a nosotros. Entonces me sorprende, siempre me sorprenderá que algo que es tan natural tenga tanto tabú. Por supuesto, hablamos de una sociedad como es la nuestra, que es una sociedad latina, muy asociada al tema de la religión, pero también donde hablar de esa sexualidad ha estado tan penalizado que han abierto dos vías. Una es la de no se habla y la otra es se habla desde el humor, desde la gracia. Pero estamos en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, y yo creo que da el mismo miedo hablar de sexo ahora que hace 2 décadas. ¿O se hablaba más hace 2 décadas de sexo en nuestro país? Se hablaba más, pero se hablaba desde el miedo. Es decir, vamos a partir de la base de que todavía no hemos preparado una generación que hable de sexualidad de una manera abierta y tranquila. Vamos a partir de esa base. Los padres que educan ahora mismo son los padres que se criaron en esa cultura donde sí se hablaba de sexualidad, pero se hablaba de sexualidad desde la base del miedo. Es decir, la famosa campaña, póntelo, pónselo. ¿Quién no se acuerda de eso? Corría el año 90, 91, 92 aproximadamente. A mí me pilló dejando la adolescencia y entrando ya en la edad adulta. Bienvenida a esa campaña. ¿Por qué? Porque nos enseñó... Ayudó muchísimo. Muchísimo. Pero claro, ¿desde dónde parte esa campaña? Desde el miedo a la infección por VIH. Cuando yo ya entré en el instituto, hablamos del año 96-97, las primeras charlas que me dieron a mí, salía cada foto, Pedro, que tú lo que menos querías era mantener relaciones sexuales. Me daba miedo, y a toda mi generación, quedarte embarazada. Lo mínimo eran las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo voy a decir esto en casa? Y esos adolescentes que nos criaron de esa forma, somos los que estamos intentando afrontar una educación sexual que hoy es muy diferente al acceso a esa sexualidad. Me das pie perfectamente a preguntarte por la edad a la que debería de empezar la educación sexual, a educarse sexualmente. Mira, aquí hay muchos criterios, ¿de acuerdo? Yo no creo que yo tenga un criterio único, pero yo como profesional hablaría de que hay que empezar a hablar de sexualidad desde que son pequeños. Pero claro, la palabra hay que hablar de sexualidad, todos la asociamos a que tus padres te sientan y te dicen, mira, así se pone un preservativo. Que no tiene por qué ser así. Absolutamente nada que ver. Es decir,
si es que lo primero que tenemos es que, por ejemplo, empezar a ponerle nombre a las cosas. Pero si es que hay padres que tienen auténtico pavor de mantener una relación hablando en estos términos con sus hijos. ¿Tú sabes cuántas amigas y cuántos amigos me dicen, menos mal que te tengo en mi vida, porque eres tú la que va a hablar con mi hijo o con mi hija? Y es como, ya mi amor, y yo lo hago encantada. De hecho, mis sobrinos reales y ficticios son como, Tata Amalia, tengo esta duda, por favor no se lo digas a mis padres. Y es como, sí, yo no tengo ningún problema. Pero claro, es verdad que hay que empezar a hablar de toda esa parte de sexualidad que dije al principio. La sexualidad son las relaciones sexuales, sí, pero también el sexo con lo que nacemos. Hay mujeres que no saben nombrar las partes de sus genitales. Esto es curiosísimo. Claro, entonces... Más que curioso, tremendísimo. Claro, pero fíjate que sí sabemos a lo mejor perfectamente dónde está el cúbito y el radio, me refiero. O, sin embargo, pues es que, claro, la vejiga es igual que la vagina. No, señores, no. No. Entonces, podemos empezar desde ahí, ¿de acuerdo? Y después ir adaptando ese contenido de educación sexual a esa edad apropiada. ¿Qué mitos sexuales siguen presentes en la adolescencia? En la adolescencia, bueno, lo primero es, yo hablaría de mitos diferentes en géneros, ¿de acuerdo? En función de si eres hombre o eres mujer, los mitos son diferentes. Hay un mito muy real dentro del género masculino que es que tú tienes que ser la bomba en la cama. Vamos, no puede haber un fallo. Y además se pone una presión social en el hombre súper importante que además lo tienes que saber de la nada. O sea, que eres amante y además eres adivino, porque tú tienes que saber lo que le gusta. Interesante es todo esto, ¿eh? Lo que le gusta a una mujer o a un hombre. En las relaciones entre hombre y hombre incluso puede haber un poco más de comunicación. Pero en el hombre-mujer hay un rol que se le da al hombre que es que tú tienes que ser 50 sombras de Grey y además tienes que saber perfectamente qué es lo que le gusta a la mujer y eres responsable de la excitación y del orgasmo femenino. Y después la mujer, hay un mito que es que a ti te tiene que gustar todo. O sea, nosotras somos unas receptoras y tienes que ser perfecta y maravillosa. Que eso se puede extrapolar a muchísimas otras áreas de la vida, tanto en el hombre como en la mujer. El hombre no habla, el hombre no comunica, el hombre porque él tiene que saber cómo hacerlo todo. Qué presión, ¿no? Porque siempre hablamos del género femenino, la presión que tenemos, pero a nivel masculino... Qué interesante y qué complejo todo lo que nos estás contando. ¿Qué papel debería jugar la escuela en la educación sexual real y no solo en la biológica? Bueno, Habría que diferenciar, ¿no? Sí, es decir, hay una parte biológica, lo que estamos hablando, ¿no? Hablar pues de toda la anatomía masculina y femenina. Y aquí voy a hablar solo de los dos géneros más habituales, pero bueno, podemos hablar de las personas intergénero, por ejemplo, que eso no se habla a nivel de currículum, ¿no? De acuerdo. Entonces... Si esto da miedo, aquello da mucho más miedo. Exacto. Pero bueno, si hay una parte biológica, muy bien, está alojada en el currículum. ¿Qué es lo que sucede? Creo que sí que la escuela tiene una responsabilidad. Hablo también, yo que trabajo en el ámbito educativo, nuestra ley de educación, la LOMLOE, sí habla de la educación sexual. ¿Cuál es el problema? Que no hay una materia que la regule, ¿de acuerdo? Es decir, no es como matemáticas. Matemáticas, tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que dar, cuáles son tus contenidos, en primero, en segundo de primaria, tercero, cuarto, y así hasta bachillerato. Sin embargo, educación sexual no está regulada. Y es una pena porque, por ejemplo, en Canarias tenemos una materia que es Hemocrea, que habla de emociones. Y la tenemos hace muchísimos años. Y hay gente que ni siquiera lo sabe. Estamos hablando de emociones con los niños. Qué importante. Sexualidad no hay una parte que la regule. Pero yo te voy a decir una cosa. Se pone mucha importancia a la escuela y a la familia. Y por supuesto, no eximo mi responsabilidad como persona dentro del área educativa y tampoco puedo decir que la familia no tenga responsabilidad. Pero creo que también hay una parte que no se está legislando, ¿de acuerdo? Ya no solo a nivel de ámbito educativo, sino también, por ejemplo, hablaremos un poco más adelante, pero toda la parte del contenido pornográfico al que acceden los menores, no hay nada que regule ni que pene que un niño. Jesús, ella hizo como un juego de palabras con el pene, pero no, la penalización, no hay una penalización en cómo un menor accede a una página de contenido sexual, porque lo único que te dice es usted mayor de 18 años? Nos echamos todos las manos a la cabeza en un momento dado, pero no ponemos coto a este tipo de situaciones. Efectivamente. Y hay un coto legal, porque todas las sociedades al final funcionan por medio de que si hago algo y va a tener una repercusión, entonces no lo hago. Amalia, ¿qué consecuencias puede tener una educación sexual basada en el silencio o en el castigo? Bueno,
Primero yo hablaría de seres sexuales que no están teniendo una sexualidad completa y sana. Eso es lo primero. Pero nosotros podemos llevarlo... Eso es básico, ¿no? Claro, pero claro, como estamos en un ámbito en el que un poco no está muy definido todo, yo hablaría, por ejemplo, de personas que no están disfrutando en sus relaciones sexuales. Y eso es algo que si tú te pones a hablar, hay una amplia mayoría de personas que ni siquiera conocen qué es lo que les gusta hacer. Yo cuando trabajaba, ahora como digo, trabajo en el ámbito educativo, pero yo trabajaba en el ámbito de la psicología, ¿no? Yo soy psicóloga sanitaria. Entonces cuando a veces venían personas y hablábamos, ¿no? de muchos aspectos, y hablábamos de esa parte de sexualidad, cuando tú le preguntabas, y hablo de personas, no hablo de mujeres, no por género, ¿no? Hablo de personas. ¿Y a ti qué es lo que te gusta? De repente era una pregunta que les volaba la cabeza. Es que hay personas que se pegan toda su vida sin conocerse sexualmente, que casi no lo digo, sin disfrutar sexualmente. Efectivamente. Y para mí esa es la gran consecuencia. Es decir, si nosotros ya venimos de una generación donde ya se está empezando a hablar de esto y ya somos adultos y nos da miedo afrontarlo, ¿qué esperamos de los adolescentes? Ya. ¿Cuál es el impacto real que tiene la pornografía en la construcción del deseo adolescente? Pornografía, esto sí que es un problemón que tenemos. Sí. Hay un impacto brutal porque el mundo pornográfico ha cambiado. Es decir, nosotros tenemos una idea... es que primero hay un salto generacional, es decir, nosotros nos hemos criado en una sociedad donde no había, no redes sociales, es que no tenías un acceso a una información ilimitada, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos que puede ser una estructura, de repente ha cambiado muchísimo, en muchos ámbitos, también en la pornografía. Entonces, es verdad que el porno que ahora se hace es un porno que, ¿qué te diré? En el 90% de los casos, es un porno violento. Entonces, ya no es que lo que se enseña en una película de contenido pornográfico sea irreal, había un montón de mitos donde el hombre, pues, por ejemplo, tiene un tamaño del pene muchísimo más grande, donde la respuesta sexual dura muchísimo más tiempo. Ya no solo hablo de eso, hablo de que hay una violencia interna que además se da por hecho. Entonces, nosotros somos adultos y podemos discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que me excita, otra cosa es que yo ejecute lo que me excita, porque yo sé que hay cosas que están mal. Pero los jóvenes no están entendiendo que esa violencia ya no pueden ejercerla. Y aunque lo entiendan, ya no pueden discernir, como decía, entre mi excitación sexual y el contenido violento. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Dame solamente un dato. Edad en la que se comienza a consumir porno. Lo que están diciendo los estudios es que se empieza, o sea, el primer contenido pornográfico que llega es a los 7 años. ¿Qué me estás contando? Y a los 10 años ya hay un consumo normalizado. No estoy hablando de que todos los niños de 7 años estén viendo porno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los estudios están empezando a ver que con 7 años pueden acceder a eso. Y muchas familias estarán viéndonos y escuchándonos y estarán diciendo, pero que mi hijo no tiene móvil. Pero el amigo sí. Pero el amigo sí, exactamente. Es ahí donde está. Y al final, tú cuando eras adolescente no querías encajar en el grupo, Pedro. Perfectamente. A mí me pasaba igual. Y si ahora para encajar en el grupo me tengo que reír de tal vídeo que me mandan o tal sticker, porque claro, en nuestra época no es que no hubiera WhatsApp, es que nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando a comunicarnos con stickers. Es que los stickers ya, incluso hay hasta un código. Efectivamente. Entonces, esos stickers, que para nosotros puede ser el del gato haciendo así, para ellos a lo mejor es la imagen de una mujer muerta. ¿Qué efectos tiene el porno en la percepción de los cuerpos y las relaciones? Este es un paso fundamental, ¿no? Muchísimo. Para mí es básico el ejemplo de... claro, tú estás viendo eso y tú consideras que eso es real, ¿no? Esa película porno. Yo lo hablaba muchísimo en consulta y también cuando trabajaba en instituto lo hablaba con los adolescentes. Muy bien, tú entiendes que eso es real. Es que claro, profe, es que cuando el tío hace eso, muy bien. ¿Y tú piensas que todas las películas románticas son Notting Hill? ¿A que no? ¿A que tú entiendes perfectamente que todo no es así? Entonces, ¿por qué nos creemos eso del porno? ¿Sabes por qué? Porque nos presionan a que tenemos que ser los mejores. En todo, pero también en eso.
¿Cómo es esto de complejo? Es muy complejo y sobre todo es complejo porque además no lo hablamos de manera abierta. Yo no soy padre, pero me puedo poner perfectamente en el lugar de un padre o de una madre a mi edad, tener que afrontar una situación de estas características con un hijo que tiene un problema, porque al final esto es un problema. Sí. O generan un problema. Es un problema, pero no tiene por qué serlo. Porque, ¿sabes qué pasa? Hay un punto, lo hablábamos antes, ¿no? Es que mi hijo no tiene móvil, muy bien, pero hay un punto en el que lo va a tener, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre pongo la comparación del cuchillo en la cocina. ¿Qué vas a quitar, los cuchillos toda la vida? Tú cuando tu hijo de 3 años coge un cuchillo, ¿qué le dices? No, eso no, pero con 5 a lo mejor le tienes que empezar a comprar un cuchillo de madera para que empiece a coger, para que empiece a saber cómo cogerlo, no cortarlo. Con el acceso a internet es lo mismo. Ya, vamos a ser prácticos. ¿Cómo pueden madres y padres afrontar el tema de la pornografía con sus hijos sin moralismos? Mira, yo empezaría, lo tengo que decir, desde el principio, ¿de acuerdo? Desde que son pequeños hablando de sexualidad desde siempre. Pero de repente puede ser que alguien nos esté escuchando. Muy bien, Amalia, pero yo ya llego tarde porque mi hijo tiene 12 años. ¿Qué hago, no? Pues muy bien, para ti también tenemos solución. Lo primero hay que tener un ambiente en casa donde se pueda hablar. Es decir, yo sé que estamos en un momento social donde no tenemos tiempo para nada. Además, yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro siglo, en que realmente quieres ser padre, pero te demandan a nivel laboral, después tú tienes tu demanda personal, tu demanda de pareja. No es como hace 20 años. Conciliación. Efectivamente. Tiene que haber una conciliación de padres y madres, ¿de acuerdo? No vamos a poner la responsabilidad solo en las madres, los padres también quieren ejercerla, ¿de acuerdo? Entonces, en eso... El que tengamos ya tiempo en casa para hablar hace que se pueda hablar. Y sobre todas las cosas, el consejito de mi madre. Yo no me asusto, Amalie, me decía ella. Tú me puedes contar lo que tú quieras. Yo no me asusto. Y eso, que parece un consejo de una señora que ahora tiene 79 años, que está estupenda, pero tiene su edad, a mí me parece básico. Yo se lo digo a todas las familias. A mí también me llegan mis sobrinos, eran pequeños, y de repente me hacían preguntas y yo decía, sí, pero claro, no puedo poner cara de terror. Y son mis sobrinos, yo los he visto tan pequeños. Pero claro, tengo que hacer como, bueno, sí, ¿por qué piensas eso? Sí, entonces, no se trata de sentarnos todo como en las peleas americanas, ¿no? A ver, Mike, dime, ¿qué dudas tienes respecto a tu sexualidad? No es eso porque yo entiendo que no estamos en ese momento. Pero a lo mejor cuando tu hijo o hija de repente haga una pregunta, ¡pum!, puedes responder desde la naturalidad. Cuando pongas una peli, puedes abordar desde ahí. Porque no estamos hablando solo de sexualidad, estamos hablando de cómo nos relacionamos de manera afectiva también. Claro. ¿Es posible ofrecer alternativas al porno? ¿Existe la pornografía ética? Yo no asocio pornografía con educación, no, porque creo que la pornografía no tiene un contenido educativo. Incluso si de repente, porque hay padres y madres que te lo dicen, ¿no? Familias, decir, es que le llegó una peli porno, ¿qué hago? Bueno, una opción es sentarte con la niña o el niño y decirle, mira, la vemos juntos, venga, esto sí, esto no. Yo creo que eso es súper complicado, ¿de acuerdo? Yo en eso no lo voy a incitar, porque es que creo que en ninguna edad tendría que haber, ni siquiera con alguien al lado, apoyando de esto no está bien, porque al final es un contenido que llega. Y a nivel visual nuestro cerebro, boom, estalla. Entonces, creo que no hay un contenido educativo, pero hay muchísimo material. ¿Y qué signos nos pueden alertar de que hay un problema con el porno, de que nuestros hijos, nuestras hijas tienen un serio problema con el porno? Yo que trabajo como orientadora, trabajo con adolescentes, bueno, trabajé y ahora trabajo con alumnado de primaria, yo siempre digo que cuando hay un cambio en el carácter, en la conducta, me aíslo un poco más. Eso siempre significa que ese niño o esa niña le está pasando algo. Al final, siempre cito a mis padres, pero vuelvo a citar a mi madre. Mi madre siempre nos decía, es que yo sé cómo estás desde que entras por la puerta. Entonces, vuelvo a hablar de lo mismo. Tiene que haber una conciliación. ¿Cómo voy a saber yo cómo está mi hijo o mi hija si yo llego a las 10 de la noche de trabajar? Es difícil, es difícil. ¿Y qué papel están jugando las redes sociales en la sexualidad de nuestros jóvenes? Pues un papel clave. Igual que hay contenido educativo, donde hay muchas cuentas que tienen un contenido educativo muy importante, también hay un contenido... Es que Internet y las redes sociales es un contenido ilimitado. Entonces, al final, ellos están creciendo en un perfil donde todo va a depender de si gusto, si no gusto. Qué difícil, tú imagínate. O
sea, yo me proyecto como era yo de adolescente en un mundo como es ahora y yo sufriría tantísimo porque yo era la típica niña más gordita, más feíta, más, ¿sabes? O sea, hubiera sufrido muchísimo. Entonces hay un papel que tiene que legislarse y regularse. Es que tengo tantas preguntas que hacerte. ¿Qué riesgos implica compartir imágenes íntimas, por ejemplo, en redes sociales para un joven? Yo siempre digo que una vez que lo lanzas a la red, eso ya no es tuyo. Cualquier cosa que digas, cualquier imagen. Entonces, claro que es un riesgo. ¿Qué sucede? Que todavía hay mucho miedo de, ay Dios, ¿cómo se lo digo yo a mis padres? Entonces, es súper importante, lo mismo, vuelvo a remarcar lo mismo, Pedro, disculpa, pero es que creo que es súper importante, que en nuestra casa hay un ambiente de comunicación tan abierto como para que si eso pasa, ese menor pueda contárselo a sus padres y que sus padres no castiguen a ese menor. ¿Y qué tienen que hacer los padres en una situación de esas características? Ir a denunciarlo primero, eso es un delito, que alguien utilice ese contenido. Si de repente no sabemos que ese contenido ha sido utilizado y sin embargo la menor o el menor ha subido esa imagen, entonces vamos a intentar eliminarla y contactar con Instagram o con cualquier red social para que la elimine. ¿De acuerdo? Falta formación en el uso afectivo y emocional de las redes sociales, claramente, ¿no? Es que a tope. Es una afirmación como un castillo, ¿no? Como un castillo. Es que a día de hoy las relaciones afectivas son líquidas. Es decir, ya no hay un establecimiento. Siempre estamos en una sociedad donde tenemos todo el rato la idea de que se nos está perdiendo algo. Algo nos estamos perdiendo. Entonces, incluso en ese vínculo afectivo, todavía generamos eso de, uy, espérate, me encantas, Pedro, tú, mira, me chiflas, pero a lo mejor no eres suficiente. Espérate que me voy a otro lado. Ya. Entonces, entramos en el terreno de las infecciones de transmisión sexual. Ya no enfermedades de transmisión sexual. Ya no. Esto hay que explicarlo con claridad, ¿no? Matizarlo, sí. De hecho, ahora incluso estamos hablando de infecciones de transmisión genital, ¿vale? Pero bueno, ya ninguna infección genera una enfermedad. Ya el SIDA se ha erradicado. Entonces, afortunadamente. Entonces, hablamos de eso, de las infecciones de transmisión sexual. ¿Y se está perdiendo miedo a las infecciones de transmisión sexual en la juventud? Sí, pero no solo en la juventud, sabes que también en la edad adulta hay un índice de casos de gonorrea y de sífilis en personas mayores de 70 años. Porque como yo no me puedo quedar embarazada, entonces yo creo que también habla de esa cultura de la inmediatez. De tengo que disfrutar y tengo que disfrutar a tope y total porque me va a tocar a mí. Y lo que hablábamos antes, no hay campañas tipo póntelo, pónselo. ¿Y cuáles serían las más comunes? Las infecciones. Bueno, yo creo que el virus del papiloma humano hay un alto índice de mujeres que lo están sufriendo y después hay un repunte sobre gonorrea y sífilis y también de VIH. Oye, ¿cómo se puede hablar de prevención sin generar pánico? Como lo estamos hablando nosotros. Es decir, es verdad que hay una urgencia a la hora de educar, pero es que si no lo hablo, más urgente es. Claro. Entonces, si es tan sencillo como eso. Exacto. Es tan sencillo como decir, mira, vamos a asumir que esta gente va a tener relaciones sexuales, porque las hemos tenido todos. Entonces, si esto es así, vamos a ponerle las herramientas. Es lo que hablaba antes. Nosotros no podemos, no es que mi hijo no tiene móvil, claro, pero lo tendrá. Y cuando le llegue esa información, ¿qué vas a hacer? Si no has generado un espacio donde nos podemos comunicar, y nos podemos comunicar desde la apertura, entonces no te va a decir. Y si no te dice, ¿qué va a pasar? ¿Entiendes? O sea, no podemos obviar algo que es claro, que es que la sexualidad existe en todos nosotros. Ya. Yo es que creo que el póntelo debería estar vigente en los días. Sí. En los que estamos viviendo. En todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Porque eso tiene que ser, vamos. Porque el uso del preservativo sigue siendo esencial. Claro, de hecho hay mucha juventud que no sabe que hay un preservativo femenino, que es que como mujer no dependes de que un hombre se ponga un preservativo. Es que me resulta súper curioso. Sí, sí. Pero yo creo que también es lo que te decía antes, nosotros venimos de una educación sexual desde el miedo, pero a nosotros nos educaron. Y no digo que ahora no se haga, ¿de acuerdo? Pero creo que ese momento social de, venga, vamos a divertirnos, ¿sabes? Creo que ahí... ¿Qué papel juegan los centros de salud y los institutos en el acceso a este tipo de información tan importante, tan esencial? Para mí es básico, es decir, nosotros en los coles y en los institutos tenemos al alumnado, no la mayor parte del día, pero sí una parte del día muy esencial. Y además son entornos donde se generan vínculos personales y afectivos. Por lo tanto, es un papel súper importante. Y en los centros de salud,
es donde vamos cuando ya tenemos una urgencia o un problema. Entonces, yo creo que en Canarias hemos sido una comunidad pionera en el ámbito de la educación sexual. Lo que pasa es que entiendo que por presupuestos, por lo que fuera, han ido recortando en eso. A mí es que me viene a la cabeza perfectamente el colectivo Arimaguada, que hacía un Arimaguada. trabajo sensacional en este campo y que han terminado desapareciendo porque no recibían ayudas, no recibían subvenciones y no pudieron salir adelante. Es que Arimaguada era la gran referencia en nuestra época. Cuando yo empecé a dedicarme a esto... Además, pioneros a nivel nacional. Claro, yo empecé a dedicarme a esto por una charla que estuve en Arimaguada de la Laguna. Yo me quedé fascinada, porque era la primera vez que alguien me hablaba de sexualidad desde la cultura del no miedo, sino desde el disfrute. Sin llegar al despiporre, porque se confunde la parte de hablar desde la parte sana con aquí esto es jauja. ¿De acuerdo? Había un servicio de sexualidad del Gobierno de Canarias y yo trabajé en ese servicio y de repente cerró. Ya. ¿Qué hacer si un joven ya ha tenido experiencias sexuales sin protección? ¿Qué hacemos? Esa charla hay que tenerla sí o sí. Sí, esa charla hay que tenerla sí o sí. Por ejemplo, igual que ponemos la responsabilidad en la familia, yo trabajé en un instituto en el sur, en Elías y Chazagua, e hicimos un proyecto que se llamaba Convexo. Era un proyecto que formaba a profesores en el ámbito de la educación sexual para que en vez de que el chiquillo o la chiquilla buscaran Google, viniera y nos preguntara a nosotros. Entonces yo formé a docentes, además los docentes que vienen a esas formaciones, ¿cuáles son? Pues los chachis. Ya. Entonces, después vino el COVID y se tuvo que parar. Las que se le ocurran. Claro. Y las que se le ocurran. Sí, no quiero decir que otros compañeros no lo hagan, pero es verdad que hay una parte de vocación y de motivación que es súper importante en mi profesión y en nuestra profesión. Entonces, claro, cuando ves y estás en contacto con los adolescentes, pasa eso, de repente hay una situación de urgencia que puede pasar, y vuelvo a decir lo mismo, no solo a nivel de riesgo, sino hay parejas que se vinculan desde el miedo a no perderte, entonces hago prácticas sexuales simplemente para no perderte y no estoy preparado o preparado. Ya. Entonces, si tengo una persona de referencia con la que yo puedo hablar... Oye, ¿cómo podemos enseñar consentimiento, subrayado y en negrita? Consentimiento desde edades tempranas. Bueno, pues hablando de que sí y que no. Y sobre todo, reforzando mucha autoestima. ¿Por qué yo accedo a hacer algo que a mí no me gusta o que no quiero? Porque al final tengo miedo a quedarme solo, a quedarme sola, a no gustar. Al final estamos hablando de sociología, de encajar en un grupo. ¿Y cuál sería tu mayor consejo para una familia que quiere trabajar bien en casa con sus hijos? Todo esto que estamos desarrollando en esta charla. Pues mira, yo por ejemplo hablaría de que compraran materiales. Es decir, hay muchísimos libros, que se formen ellos primero. Tú te das cuenta de que cuando, por ejemplo, eres madre, ¿no? Eres padre, tú vas a cursos de preparación al parto, si le quieres dar el pecho, tú vas a cursos de lactancia. ¿Hay algún curso para padres y madres sobre esto? ¿Hay cursos para familias de esto? ¿No? Entonces, mientras se genera eso a nivel legislativo o no, o a nivel privado, da igual, vamos a formarnos nosotros como familia para que cuando ese niño o esa niña me pregunte, yo no ponga los ojos así como platos y diga, Dios mío, ¿cómo salgo de esta? Sino de la manera más natural responda. Esos libros que yo leo pueden tener acceso a ellos. Podemos hacer, parece una tontería, pero podemos hacer el buzón de preguntas, como lo hacemos en los coles, porque eso no puede estar en casa. Porque se tiene que sentar tu hijo a preguntarte, papá, el tamaño importa. A lo mejor le da vergüenza, igual que te daría a ti. A lo mejor podemos dar un espacio que no sea directo para que tú me hagas esa pregunta. Hay que hacerlo todo más fácil, hay que hacerlo todo más sencillo, hay que quitarle a lo mejor esa complejidad, esa carga Sí. que puede tener el hablar abiertamente con un hijo, con una hija, Sí. de estos temas, ¿no? Sí, tiene que ser natural, ¿no? Sí, Sí. debería de ser natural. Oye, ¿qué mitos sobre la sexualidad consideras más perjudiciales? Es otro terreno. Primero la respuesta sexual. O sea, parece que todos somos diferentes, pero parece que en respuesta sexual todos tenemos que ser iguales. ¿Y cómo influye la cultura y la religión? 100%, somos seres sociales. O sea, imagínate que en función de la sociedad en la que naces te asignan un género u otro. A partir de ahí, todo. Consejos para mejorar la educación sexual. ¿A qué nivel? ¿A nivel familiar, estatal? A nivel familiar yo hablaría, por ejemplo, eso. Primero, formarnos como familia y tener un acceso. A nivel educativo, bueno, los centros pueden tener proyectos propios de los centros. Y después yo daría un toque más arriba y diría, señores, esto es urgente, hay que empezar a hablarlo. ¿Y cómo ves el futuro de la educación sexual en esta era digital que estamos viviendo? Yo, ¿sabes qué?
Yo estoy esperanzada. Yo creo que hay un movimiento donde se empieza a hablar de sexualidad, educación sexual integral. Entonces, creo que hay personas que son muy cracks, que están empezando a hablar sobre esto. Y aquí en Tenerife están empezando a darse cursos del profesorado para familias. Y creo que yo estoy esperanzada. Creo que se está avanzando y se va a avanzar. O sea, que ves cambios. Sí, tiene que haber. En positivo. Sí. Tú sabes que yo también tiro mucho de la alegría y de la positividad, pero de verdad que lo creo. Quiero ponerme más en esa parte, la que no hemos hecho, la que no está, perfecto, sí, ya hemos hablado de eso. Pero sí tengo que hablar de esos brotes que están empezando a salir. Y gente que está empezando a hablar, profesionales, y le están empezando a poner el cascabel al gato. Amalia, y la formación constante en los profesionales que se dedican a esto es esencial, ¿no? Claro, para mí sí lo es, pero tampoco puedo discernir que todos somos humanos y todos tenemos los tabús que tenemos dentro de la sexualidad. Pero creo que cuanto antes esta generación nuestra empiece a hablar de manera natural, entonces antes será más normal que todos nos sigamos formando. Tampoco hace falta hacer 18 máster, ¿tú me entiendes? Si es que la sexualidad es compleja igual que las relaciones humanas, pero creo que a veces también ponemos como el peso en, es que claro, la formación, si tampoco hace falta, si es que lo que hace falta es generar un espacio para hablar desde el respeto, sin el alarmismo. Amalia, y en sexualidad en las últimas décadas, ¿en qué hemos mejorado? Y conseguido el aprobado. Mira, hemos mejorado, por ejemplo, en que ya hay más prevención en el tema de las infecciones de transmisión sexual y también en los embarazos no deseados. Hay una industria farmacéutica que ha invertido ahí y creo que en eso hemos mejorado. Después hemos mejorado, vuelvo a hablar de nuestra generación de los 80, en que hay muchísimas familias que sí están interesadas en hablar sobre este tema. Y eso, por ejemplo, en la generación cuando nosotros éramos adolescentes, no era lo normal. Lo normal era que unos padres de repente, yo me acuerdo de una amiga que me dijo un día, súper trastornada, tía, ¿sabes lo que hizo mi madre ayer? Cogió un plátano y un preservativo y me dijo, así se pone un preservativo. Y me acuerdo de mi amiga, nunca me olvidaré, en plan, ¿qué dices, tía? Ahora, por ejemplo, es diferente, ¿de acuerdo? Hay muchas familias que están muy implicadas. Entonces, creo que en eso hemos avanzado. Hemos avanzado en muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas, sí. Ya no se educa no nos desde el podemos poner miedo. tampoco tan negativos. No, yo es verdad que vengo como muy reivindicativa, pero después lo pienso y digo contra. Nada que ver. Bueno, hay cositas todavía que no soltamos, ¿eh? Porque esa parte cultural y religiosa está ahí, pero bueno, hay otras que sí. Yo te agradezco que te hayas dado el salto, que te hayas venido a En Casa para Gracias. hablar de sexualidad Gracias. en los más jóvenes, en los niños, en las niñas y sobre todo en ese ámbito familiar tan importante para padres y madres que en este momento nos estarán viendo, te estarán escuchando y estarán viendo una pequeña luz para Sí, afrontar sí, un asunto que de entrada pues trae sus complicaciones, ¿no? Sí. Sobre todo porque sentarte con tu hijo o con tu hija en un momento dado para hablar de estos asuntos pues no debe ser sencillo, ¿no? No, no lo es, no lo es. Pero que sepan que no están solos, que hay profesionales que estamos para ayudarles, que hay muchísimo contenido educativo, visual, donde pueden acceder y que ellos pueden, de verdad, como todas las familias, claro que pueden. Como educadora sexual no te vas a salvar de las 5 preguntas bomba. A ver. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Me da mucha pena no haber decidido dedicarme simplemente a esto. Únicamente a ser educadora sexual. ¿Qué te hubiera gustado Me hubiera ampliar encantado, conocimiento? claro, y seguir en la práctica, por ejemplo, de psicología más sanitaria. Lo que pasa es que, bueno, la vida me regaló un trasplante renal y me tuve que decir, bueno, me gusta mucho la orientación educativa, vamos a ver si por ahí puedo tener un trabajo un poco más estable. Y al final, pues soy orientadora y soy muy feliz, pero hay una espinita en mí que digo, ay. ¿Eres de mentiras? Sí, algunas sí. Siempre piadosas. ¿Te avergonzarías de alguna a estas alturas de tu vida? ¿De alguna? Puede ser. Sí, alguna que no he hecho a lo mejor tan piadosa. Bueno, si alguien viera tus búsquedas de Google, ¿qué te sonrojaría? Me sonrojaría. No soy yo muy... No soy... Creo que me escandaliza un poco que de repente he descubierto el ChatGPT y me siento como muy decir, ¡ay! ¿Y esta herramienta? Y me da como un poco de vergüenza porque digo, hombre, todo esto tendría que saberlo yo. El ChatGPT lo utiliza todo el mundo a estas alturas. Pues fíjate que yo lo he descubierto que, te lo prometo, hace 3 semanas. Yo no sabía lo que era el Si ChatGPT. el ChatGPT facilita la vida.
Lo sé, pero de repente me veo como diciendo, ay, yo esto lo tendría que saber redactar, pero bueno, chicos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué rumor falso te gustaría que fuera cierto sobre tu persona? ¿Hay algún rumor? ¿Que me gustaría que fuera cierto? Sí, que me voy a presentar a Reina del Carnaval. Bueno, ¿y qué es lo más ilegal que has hecho en tu vida? Lo más Si has cometido alguna ilegalidad, a lo mejor no has cometido ninguna. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que mi padre era miembro de las fuerzas del Estado y a mí me educaron así, en el miedo. ¿Qué ilegalidad? Derechita, derechita. Derechita como una vela. Poca ilegalidad. Ahora que soy grande digo, qué buena ha sido. Mi hermana y yo siempre se lo decimos a mi madre. ¿Pero de qué te quejas? Si hemos sido buenísimas, más para que los ojos de Spinette, te lo digo de verdad. Y lo has demostrado aquí hoy, ¿eh? Gracias. Gracias, Amalia. Gracias a ustedes. Un placer de verdad, de corazón. Gracias, de verdad. Gracias por invitarme y por darme este espacio. Por ayudarnos a entender cuestiones tan sencillas como las que nos has planteado en este ratito que hemos compartido. Gracias. Hoy hemos entendido que hablar de sexo no corrompe, educa, que el silencio no protege, confunde y que si no hablamos nosotros, hablará Internet, el porno o el miedo. Gracias, Amalia Díaz, por poner palabras, por poner límites y por derribar tabúes. Ojalá más voces como la tuya, sin miedo y con tanta verdad, porque el sexo no es un problema, lo es el silencio. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez.